Muy bien, vamos entonces a tener abiertas nuestras Biblias en el Salmo 105. Salmo 105, ¿verdad? Manténgalo allí, verso 16. Y estamos transitando por un extraordinario tema. Yo les había anticipado que una de las grandes preocupaciones, por supuesto, de la espiritualidad cristiana tiene que ver y está relacionada con el estamento de la construcción del sujeto ético. ¿Cuál es el deber ser de la espiritualidad cristiana? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo podemos definir? Porque después de todo, hay claro que consagrado un proyecto ético, un proyecto donde un sujeto se construye a través de diversas elecciones y decisiones morales. Y el sujeto ético que el cristianismo plantea como horizonte moral, como horizonte antropológico, es por supuesto, para mi perspectiva, y yo creo que no lo estoy haciendo solamente por el sesgo de yo ser cristiano, por el sesgo de yo compartir y militar y proclamar las verdades de este evangelio, pero cuando usted contrasta los diversos bosquejos, planteamientos y el plexo de ideas que históricamente han constituido la historia del pensamiento universal, el cristianismo es, por mucho, de alguna manera, un horizonte moral y ético muchísimo más excelso que cualquier construcción especulativa o cualquier planteamiento filosófico, ético y moral a lo largo de toda la historia. Nos encontramos ante un planteamiento que incuestionablemente nadie puede reprocharle al cristianismo liviandad en términos de cuáles son las expectativas que nuestro Señor tiene para con nosotros. Basta leer el Sermón del Monte. Philip Yancey consagró un libro entero para hablar acerca de esa gracia inmerecida de nuestro Dios, de los elevadísimos estándares y los elevadísimos cánones de conducta ética consagrados en el Evangelio, que vienen a marchar incluso de manera contraintuitiva contra la naturaleza humana misma, contra la actitud de la condición humana que por definición bíblica es propensa a la maldad. Encontrarnos con una expectativa: tú tienes que amar a tus enemigos. Encontrarte con la idea de que tú tienes que ser benigno para con quien te maldice, de que tienes que llevar una milla más a aquel que te cargó con una milla, y tener una actitud del que te pida, dale, sé benigno. Y este es un tema que luego lo estaremos explorando, no lo voy a abordar el día de hoy, pero el no menos controversial tema de poner la otra mejilla. Si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra, y de alguna manera las diversas implicaciones que esto en términos éticos, sociológicos y aún politológicos tienen. Yo recuerdo haber grabado un programa para aquel entonces en Cristianismo Hoy, donde estábamos abordando el tema de la moralidad cristiana, el Sermón del Monte y sus implicaciones sociológicas. Tenía de invitado a mi pastor y mentor Gerardo de Ávila, y yo recuerdo que pusimos un video del presidente Barack Obama, era presidente para aquel entonces Obama, donde Obama se reía en el Congreso de los Estados Unidos de la actitud del sector conservador americano que invocaba la necesidad de volver a la espiritualidad cristiana como horizonte, ¿verdad?, de la búsqueda espiritual y política de la nación. Obama se reía cuando estos sectores conservadores nos están pidiendo que nosotros volvamos a la Biblia. ¿A qué se están refiriendo? ¿A que dejemos de comer camarones? Y todo el Congreso se llenaba de carcajadas. ¿A que no comamos atún porque es un pescado sin escamas? ¿O qué? O peor aún, decía Obama, porque es un orador formidable, y voy a agregar algo más: los malos políticos siempre son buenos oradores, en su mayoría. Los líderes totalitarios siempre son muy buenos oradores, tienen un verbo seductor, y en el caso de Obama era formidable. Llegar a decir, peor aún, significa que si nos dan en una mejilla, tenemos que poner la otra.
Imagínese el ejército de los Estados Unidos teniendo que poner la otra mejilla en caso de que otra potencia militar nos golpee en la mejilla. Yo no creo que el Ministerio de Defensa de este país pueda articularse desde la ética o desde los valores de un cristianismo que ya está, por supuesto, en desuso. Eso, por supuesto, planteó un desafío apologético. No solamente para nosotros, sino yo me imagino para todo el pensamiento cristiano norteamericano y para todos los sectores conservadores. ¿A qué te refieres tú cuando tenemos que volver a la espiritualidad cristiana, a los criterios de la cosmovisión cristiana para articular un proyecto ético de vida? Porque si tomaremos el cristianismo, las implicaciones van a ser formidables en el orden social, económico y político. Basta recordar, y tenemos muchísimos eventos en la historia, en donde el cristianismo vino a poner en cuarentena la espiritualidad pagana y vino a subvertir el orden cultural en donde el cristianismo llegó. Esto lo entienden muy bien aquellos que son detractores del cristianismo. Juliano el Apóstata, por ejemplo, el emperador romano, que luego de la muerte de Constantino, uno de los emperadores que tomó el poder en Roma y que quiso subvertir el orden político para aquel entonces, decía que los perversos cristianos tenían algo en favor, en contra del planteamiento pagano. Y es que los perversos cristianos, en lugar de huir de los enfermos, los recogían en sus casas y los cuidaban. Ellos no huyen de la enfermedad. Ellos recogen con hospitalidad, de donde luego vendría el hospital en el mundo occidental, y con hospitalidad irracional, porque para ellos era inadmisible pensar por magia homeopática. Ellos creían que tocando a un enfermo se iban a contagiar de la enfermedad. Ahora nosotros entendemos cuáles son las fuentes auténticas de la transmisión viral o bacteriana. Claro que por contacto y por contigüidad, pero no por razones mágico-homeopáticas, sino porque hay un conjunto de vectores biológicos involucrados en la transmisión pues, de algún proceso infeccioso. Pero los cristianos no tenían temor de eso por encima del temor que estaba abrazando, por ejemplo, la peste negra en Europa. Los cristianos insistían en seguir recogiendo a los indigentes, a los enfermos y a aquellos que estaban sin ningún tipo de asistencia, brindarles atención y aún en perjuicio de su propia vida, atenderles. Eso puso, decía Chesterton, en cuarentena a la cultura de Occidente, al paganismo occidental. Oye, hasta Juliano el Apóstata tuvo que reconocer la benignidad de un planteamiento ético que vino a subvertir el orden cultural en toda y de forma ya irreversible para la cultura occidental. ¿Afecta nuestra perspectiva del mundo? Claro que sí. Y afecta también no predicarla. Profundamente afecta a las naciones que estos valores no se integren dentro del plexo de convicciones y normativas, preceptos que articulan la conducta y la praxis social de las naciones. Pero entonces, buscando un horizonte, porque hablar de ética cristiana, ética es una rama filosófica y la filosofía es una actividad muy abstracta, es una actividad de abstracción. ¿Vamos a hablar de qué, pastor? De utilitarismo, de pragmatismo, de hedonismo, de rigorismo postkantiano. ¿A qué usted se refiere cuando vamos a hablar de ética? ¿Vamos a ir a la ética nicómaco de Aristóteles o nos vamos a ir a la ética postestructuralista, postfoucaultiana? Esos son debates que yo creo que la iglesia son muy interesantes, pero no son un debate de púlpito. ¿Cómo presentar esto al pueblo de una manera didáctica, de una manera que pueda usted asimilar y que podamos integrar dentro de nuestro horizonte de fe? Yo les decía la semana pasada que muchos de nosotros tenemos una concepción del deber muy emparentado a la sociología de nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros decimos que es bueno y que es malo. Tenemos un serio problema cuando usted lee la Biblia. Usted lee la Biblia y usted se consigue en las bodas de Caná de Galilea
a Jesús haciendo una suma escandalosa de vino. Es que el problema es que no hizo una botella de vino, es que hizo 650 litros de vino. Yo amo con todo mi corazón a Gigi Ávila. Amé y quise profundamente a mi querido pastor Gigi. Pero eso era un serio problema para el planteamiento teológico de Gigi. Porque Gigi decía que eso era jugo de uva. No, eso de ninguna manera. No, Gigi, te tengo malas noticias. El vocablo griego es vino. No, es que eso era jugo de uva. El problema con el jugo de uva es que no había refrigeración. La fermentación era inevitable. La fermentación de los azúcares derivan en alcoholes. Y claro que no teníamos las tecnologías para hipertrofiar quizás los volúmenes de alcohol que hoy dispone la industria alimenticia y de divulgación de alimentos, pero era vino que emborrachaba. Yo me imagino que algunos de ustedes están a punto de hacer esto, rasgarse las vestiduras. Vámonos de aquí, ahora Jorge sí se volvió loco. Yo lo que lamento decirles es que estoy leyendo literalmente lo que la Biblia dice, más allá de mis prejuicios sociológicos. Yo me crié con los evangélicos, yo sé exactamente lo que los evangélicos dicen. Pero entonces, si yo quiero ser coherente con mi perspectiva bíblica, yo voy a la perspectiva reformada que dice la iglesia siempre reformada, es una iglesia que está evaluando permanentemente sus convicciones a la luz del testimonio bíblico. Yo tengo que examinarme si lo que estoy predicando es bíblico o no. Ahora, imagínense ustedes que yo, como dijo en una ocasión un pastor amigo, dijo, mira, ¿qué te espera a ti en las bodas del Cordero? Jesús dijo que él no iba a participar de estos elementos, como hoy nos sentaremos a la mesa a participar el pan y el vino, hasta esa fecha, en las bodas del Cordero. Entonces, cuando usted esté sentado en la mesa y usted le dijo a todo el mundo que tomase una copita de vino era pecado, yo voy a decir a ella, ve, usted decía que eso era pecado, dale un empujón para abajo para que se vaya otra vez, entonces se devuelva, no, que no esté aquí. Tienen razón los que nos dicen, pero son bíblicos para una cosa, pero para otras no. ¿Significa esto que es una invitación a la borrachera? Me resulta irracional esa forma de argumentar. O sea que si yo te invito a comer, te estoy invitando a ser glotón. Es tan difícil articular esto. ¿Sabe por qué es tan difícil? Porque culturalmente tenemos un escollo formidable. En la cultura hispanoamericana, el alcohol es sinónimo de borrachera. No sucede lo mismo en España, no sucede lo mismo en Alemania, no sucede lo mismo en la Argentina. La gente puede tomar una copa de vino con moderación mientras almuerza. Aquí no. Aquí la botella, y hasta que se vacía la botella y el objetivo es volverse añico. Lamentablemente es un tema cultural que genera un escollo. Como ese problema cultural puede traer problemas de conciencia, ¿qué hacemos los pastores por razones de prudencia ministerial? No prueben el vino. Porque si tomar vino, decía el apóstol Pablo, si comer carne o cualquier otra cosa le pone tropiezo a mi hermano que es débil en la fe, no comeré carne jamás. Pero se están dando cuenta cómo nuestro diálogo con la cultura y nuestro diálogo con la Biblia es un serio impedimento para la consecución de un conocimiento que promueva libertad. Tomar cargas que Dios no me dio y no tomar libertades que Dios no me ha dado, pasa entonces por un riguroso examen de lo que el testimonio sagrado enseña. Esto es un breve ejemplo de las grandes controversias éticas que podemos tener, ni hablar de la forma de vestir, ni hablar de las cosas relacionadas. Recuerdo yo para los años 80, cuando yo llegué a la iglesia en los años 70, siendo un bebé.
Pero el tema es que en los años 70 y 80, cuando ya yo estaba creciendo, yo quería ver una película que estaba de moda, que era E.T. ¿Cuántos vieron E.T.? Aquí se me cayó la cédula duro. E.T. y Bambi, imagínate. Bambi, para aquel entonces lo proyectaron en el Cinelandia y en el Roxy de Maracaibo, me acuerdo yo. Ya no existen, los demolieron. Bueno, el Roxy está en pie, pero el Landia lo tumbaron hace años. Bueno, entonces los hermanos de la iglesia decían, no puedes ir al cine porque es pecado. Entonces decía, ¿y por qué es pecado? Porque en el Salmo 1 dice que no te sientes en la silla de los escarnecedores. Y ese era el versículo bíblico muy mal empleado para justificar el hecho de que usted no iba para el cine. Ahora el problema es que ahora usted tiene el cine en la casa. Y recuerdo cuando nos decían que teníamos que llevar los televisores a las campañas evangelísticas y caerles a hachazos y desbaratarlos porque era el cajón del diablo. El cajón del diablo. ¿Cuántos se acuerdan de esa fecha? Los viejos de la vieja guardia de aquí. Y yo veía con consternación en las campañas. Yo era un niño de 5 años cuando veía la campaña con un cerro de televisores que les caían a machetazos y a batazos los hermanos. Este es el diablo mismo, y le caían a batazo al televisor, y los muchachos llorando porque no iban a poder ver el béisbol, el fútbol y las pocas cosas que uno veía en Venevisión y en RCTV. El cajón del diablo. El problema fue que después los hermanos fundaron una emisora que se llamaba La Cadena del Milagro y montaron una televisora en los años 90. Y uno se quedaba rascándose la cabeza, ¿no? ¿Y qué era el cajón del diablo? Y ahora tenemos que irte a ver en el cajón, comprar otro cajón del diablo para verte a vos. ¿Tiene algo de culpa ahí el cristianismo? No, tiene mucho de culpa la forma en la que yo lo he deformado. El problema no es Cristo, el problema somos los cristianos. Aquí tenemos un serio e interesante debate que luego, por supuesto, evaluaremos ya en las redes sociales. Porque entonces la otra propensión hoy, esto hay que votarlo. ¿Cómo lo llamamos hoy? ¿La tarjeta del diablo? ¿O la pantalla del diablo? Oye, se escucha mejor. Tiene mejor marketing. Vamos a, todos traigan, así es, dicen todos. Traigan aquí sus pantallas del diablo y vamos a reventarla y písela, machúquela. Muchachos, yo me los imagino. Y después saco yo un canal por YouTube para que ustedes me vean por otra pantalla del diablo. Claro que aquí hay contenidos que son inadmisibles para la ética cristiana. Claro que aquí hay cosas que usted no tiene por qué estar viendo ni cultivando. Pero también es verdad que hay cosas extraordinarias que hay que ver. Por ejemplo, yo que he tenido el deseo siempre de escuchar a los más eminentes pensadores del mundo contemporáneo, escucharlos en primera persona. Cuánto yo hubiera querido poder, con toda mi distancia crítica de los planteamientos de Michel Foucault, poder estar en una conferencia de Foucault, o en una conferencia de Heidegger, de Gadamer. Estos estuvieron vivos hasta mientras yo era estudiante, ¿sabes? Eran gente que con 80, 90 años estaban dictando cátedras en Estados Unidos, en Berlín, en distintos lugares del mundo, y yo se me hacía agua a la boca nada más de estar en una conferencia de esa. Yo decía, oye, puedo ver a Gadamer, poder ver y encontrarme con un Levinas o con un Han Jonas, encontrarme con esta gente, pues ahora lo puedo hacer. Yo vengo con cotufas, prendo mi televisor y lo conecto a la pantalla del diablo, ¡tac! Y pongo ahí la conferencia de uno de estos tipos y puedo nutrirme, puedo tener a los mejores expositores bíblicos, no tengo que viajar a distintos lugares del mundo. Puedo escuchar a mi querido hermano MacArthur, a R.C. Sproul, puedo escuchar a los grandes expositores del mundo contemporáneo y sin yo tener que pagar un pasaje para Los Ángeles o para Inglaterra, puedo escuchar a eminentes expositores bíblicos. Lo mismo pasa con la cocina. Usted puede hacer un plato de cocina ahorita en YouTube perfectamente. El que no quiere ahorita educarse es porque es tremendo vago. Pero es que es impresionante todo lo que usted puede aprender por allí. Estamos pagando, yo decía, a lo que
usted puede reparar un motor de un carro si usted quiere por YouTube. Y usted busca y googlea y hay formas de usted conseguir manuales y personas que te dicen quita este tornillo, monta esta manguera, pone. Usted sabe lo beneficioso que es eso. Ah, pero si usted va a consumir su tiempo viendo mujeres en traje de baño o desnudas o buscando cosas que usted no tiene que estar buscando allí, va a perder su tiempo. Siempre fue así. Siempre ha sido así. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. El Señor nos está invitando a ejercitarnos en el discernimiento y en el consumo responsable de los contenidos de conciencia. Así que nos encontramos ante un extraordinario problema y desafío ético para nuestra espiritualidad. Y para presentar esto de una manera didáctica, yo quiero presentar hoy la vida de un sujeto que yo creo que es un sujeto al que podríamos decir que es hilo hasta el carreto. Hilo hasta el carreto. Un tipo que fue un solo rostro. Una persona de la que podemos decir, oye, nos encontramos ante un hombre auténticamente admirable y que puede prefigurar incluso muchos aspectos del carácter de nuestro Rey y Salvador. Estamos hablando de la vida de José. José es uno de esos personajes que merecen estudio y que tiene tanto que enseñarnos Dios a través de la vida de este extraordinario personaje. El último de los personajes descritos en el libro de Génesis, un libro que nosotros, usted traduce a la lengua castellana, lo que Bereshit en hebreo traduce es en el principio, ¿verdad? En realidad es el libro de los orígenes. El libro de los comienzos, de las primeras menciones, de aquello que el Señor habló por primera vez. Pues aquí nos encontramos ante un personaje que merece que usted y yo lo reflexionemos, porque tiene éticamente mucho que enseñarnos. Y sabe que cuando usted explora en la literatura bíblica elementos tipológicos, simbólicos, que vienen de alguna manera a servir como bosquejos hermenéuticos para la interpretación del carácter divino, del obrar divino, hay figuras, símbolos y tipos en la literatura bíblica que son una sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Usted puede ver, por ejemplo, el tabernáculo. Ya nosotros hemos estudiado de eso. El tabernáculo es un símbolo de Cristo Jesús. El Dios que, como dice Juan, tabernaculizó en medio nuestro. Dios se hizo un tabernáculo porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Y en Cristo Jesús vimos la faz de nuestro Dios. Allí nos encontramos que el tabernáculo era un evento en donde el sacerdocio, donde el sacrificio, Él era el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Vimos cómo cada uno de los aspectos del tabernáculo traducen también aspectos relacionados a la naturaleza divina de nuestro Rey y Salvador. Los distintos muebles del lugar santo y del lugar santísimo eran de acacia forrado en oro. Así como una naturaleza humana estaba amalgamada a una naturaleza divina. La acacia era de carácter incorruptible, muy parecido al curarí nuestro. A la vera, al curarí, que eso ni el comején le cae. Se le cae la plancha al comején. Bueno, de alguna manera la acacia, ¿verdad?, del Medio Oriente es una madera también incorruptible, lo que nos habla del carácter incorruptible de la naturaleza de nuestro Señor también. El oro de su naturaleza divina. Cada aspecto de ese tabernáculo hablaba y prefiguraba aspectos de su naturaleza y carácter. Cuando hablamos de vestiduras en la literatura bíblica, siempre en la literatura bíblica las vestiduras están relacionadas a la conducta de los santos o la conducta del hombre. Conducta proba, vestiduras blancas. Conducta reprobada, estar con vestidos andrajosos y sucios. La imagen no es para la discriminación, sino para la ilustración de la dignidad espiritual. Vamos a explorar la vida de José desde el atavio y sus distintos ropajes, desde los distintos
contextos que él tuvo que encarnar en su peregrinar espiritual. Usted va a ver que ahí hay un extraordinario prototipo del sujeto ético que la Biblia quiere construir en nuestras vidas, lo que el Señor espera de nosotros. Capítulo 105 del libro de los Salmos me brinda un bosquejo mucho más pequeño que leer cerca de 17 capítulos bíblicos. Aquí están resumidos en el libro de los Salmos. Trajo, verso 16, Salmo 105, verso 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. A su nombre sea la gloria. Nos encontramos con un personaje que cuando usted lo enclava a partir del capítulo 37 del libro de Génesis, usted va a encontrar esta formidable historia. Saben que nosotros nos hemos propuesto este año por lo menos tener la lectura pública del Nuevo Testamento en algún lugar público de nuestra ciudad. Pero de manera personal y privada, nosotros eventualmente tenemos largos maratones de lectura bíblica aquí mismo en el templo, como un ejercicio espiritual, como un ejercicio de búsqueda donde entendemos que Dios nos habla. Voy a tomarme una campaña para la lectura del Antiguo Testamento en estos próximos días dentro del templo. Están todos invitados para los que quieran hacerlo. Yo particularmente quiero hacerlo antes que termine el año. Podemos leer la Biblia completa en una semana. La podemos leer si nos venimos desde tempranito hasta bastante tarde. Podemos estar aquí. Podemos hacer una comidita, unas caraotas con paticas de cochino, algo liviano. Y aquí resolvemos con arroz y eso no va a ser problema. Lo cierto es que no hay forma de que yo pase por este texto y no me haga llorar este episodio de la literatura bíblica. No hay manera de que no me conmueva, de que no me contriste el Señor en solamente imaginarme las grandes luchas que el hermano, que nuestro querido personaje tendría que afrontar en su formación y preparación espiritual. Es interesante ver que el Señor tiene un proyecto teleológico para nuestras vidas. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de teleológico? Esa palabra telos en griego significa finalidades, objetivos. De ahí viene telecomunicación, ¿verdad? Y todo lo que usted vea por tele en griego es finalidades, fines o lejos, también es otra forma de traducirlo. La televisión es ver desde lejos, la visión, telecomunicaciones, tener una comunicación a distancia. Pero el teleios, consumado es, habla de la finalidad o consumación de un proyecto. Cuando Jesús dijo consumado es, empleó la palabra teleios, el autor sagrado, para traducir lo que él en arameo seguramente había afirmado. Miren lo interesante de esto, mis queridos hermanos. Dios tiene un proyecto de finalidad para usted. Él persigue un horizonte. Permítame emplear esta palabra para darle rigor. Un horizonte antropológico y ético. Él quiere decir, yo quiero construir un hombre, una mujer, que pueda reflejar mi gloria, que pueda ser un reflejo de mi carácter. Porque después de todo, si somos cristianos, es porque nos queremos parecer a Cristo, ¿o no? El objetivo que todos perseguimos acá, qué lejos estamos de parecernos al Señor, ¿eh? ¿Sabe que a mí me conmueve mucho la historia del joven rico? Porque el Señor le dijo, a ti solo te falta una cosa por cumplir. Yo me imagino que si a mí me dijera el Señor, solo te falta una cosa, a mí me faltan muchísimas cosas. Ojalá a mí me faltara como ese joven una sola cosa para ya consumar. No, a mí me falta mucho. Y como decía Pablo, yo mismo no presumo haberlo alcanzado. Pero una cosa sí yo hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento.
Y quizás uno de los caminos para llegar a esa consecución última es olvidando ciertamente el pasado. Usted prosiga la meta del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Así que el Señor persigue ese objetivo de consumación de un proyecto personal y biográfico en tu vida. Yo quiero que tu vida sea un reflejo de mi carácter. Y alguien podría decir, pero tengo todo en mi biografía que impide la consecución de ese objetivo, pastor. Tú no sabes lo que yo viví en mi infancia. Tú no sabes los maltratos que yo viví por parte de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de mi tío, de mis primos, de personas que se dieron a la tarea de lesionarme, de perjudicarme, de hacerme daño. Personas que me hicieron nadar contra la corriente. Gente que debió haberme amado, me rechazó. Gente que debió haberme cuidado, me denigró. Hizo muchas cosas que hoy justifican que yo esté tan lejos de ese horizonte espiritual, de ese horizonte moral que usted persigue. Hoy podríamos refugiarnos en esas tesis en donde en lugar de nosotros explorar y con rigor, en arrepentimiento, saber que te debemos al Padre, interpretarme como un enfermito social, que ese fue uno de los grandes quebrantos que el progresismo dejó después del Mayo francés, es patologizar el pecado. No, él no es pecador, él es enfermo psicológico o emocional. Tenemos una razón que explique por qué él es así. Si bien es cierto, hay tropiezos que pueden inducir nuestra conducta, la Escritura no está llamado a llamar enfermedad lo que el Señor llamó pecado. Hay decisiones morales que hacemos muy flaco favor a los objetivos del Señor, tratando de descriminalizar nuestro pecado, tratando de victimizarnos y presentarnos como alguien que no necesita arrepentimiento, sino más bien perdonar a los agresores solamente. Tú no necesitas arrepentirte de nada, te diría alguien, alguno de los propulsores de estas ideas. Tú en realidad lo que necesitas es que el que te hizo daño te pida perdón. No. Tanto el agresor como la víctima y el victimario, todos van a tener que dar cuentas al Señor. Y vamos a ver este personaje, porque este personaje que vamos a estudiar a partir de hoy tendría muchos elementos para decir, yo sí tengo muchas excusas para ser una mala persona. A mí, mis hermanos me intentaron matar. Vengo de un hogar absolutamente disfuncional. Mi papá tenía 4 mujeres, no 2. Como era la costumbre hace pocos años atrás, tener 2. No, tenía 4. Raquel, Lea y 2 concubinas. Una familia absolutamente disfuncional porque su hijo Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. ¿Qué les parece? Se acostó el hijo mayor de Jacob con una de sus madrastras. Pero entonces Jacob, esta es la familia que el Señor eligió para fundar a la nación del pacto. Ahora, a mí me resulta interesante, este es un libro tan evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, que si fuera un libro de propaganda judía, nunca nos contaran eso. Si fuera un libro para la promoción de los objetivos imperiales hebreos o semitas, nunca nos hubieran dicho de que el fundador de la nación tenía por hijo a un sujeto que se le metió en la cama. Y nunca nos hubieran dicho de que de Judá, de donde vino el Mesías, y donde los profetas anticipaban que vendría el Mesías, le iba a dar muerte a su hermano por razón de celos. Eso solamente lo puede inspirar el Espíritu Santo para testimonio, para que nosotros podamos aprender, para nosotros poder discernir, para nosotros poder aprender la realidad ética que el Señor persigue en sus objetivos espirituales para con la iglesia. Ahora, nos encontramos aquí ante una familia absolutamente disfuncional.
Ya les dije que tenía 4 mujeres, la poligamia no era reprochada en el antiguo pacto. Este es un temazo también que en términos antropológicos de nosotros tener que ir a predicar en comunidades poligámicas. Tengo un registro de antropología cultural en donde en una comunidad islámica la mujer le estaba peleando al marido, adivine por qué. La mujer brava con el marido, tú eres un limpio, no sirves para nada, a buen calembe. No decía calembe, no era coreana, pero sí decía créame, hágame caso que le dijo calembe. Ese calembe no sirve, tú eres un calembe. Y le dijo, ¿por qué? Mira cómo el vecino de al lado tiene dinero y se pudo casar con otra mujer. Ella le puede ayudar en los quehaceres del hogar. Tú eres un limpio que nada más puedes tenerme a mí como mujer. Yo leía eso y yo decía, ya va. ¿En verdad esto lo dice el texto? Sí. Culturalmente esas mujeres están habituadas a la idea de que pueden compartir el mismo marido. Vimos bíblicamente de que no es el proyecto ético perfectible. Y de hecho el Nuevo Testamento tiene que sugerir reformas, marido de una sola mujer. Y vemos que, pero en el antiguo pacto a favor de Jacob tenemos que decir de que no era un hecho reprochable. Pero como no era la condición perfectible de la condición humana, las implicaciones morales eran inevitables. La rivalidad entre las dos damas, viendo a quién de las dos el marido quería más, a cuál de las dos prefería. Jacob no tuvo reparos en tener preferencias, cosa que tampoco se debía hacer en la ley. En la ley luego dice, no te cases con 2 hermanas para que no suscites rivalidad entre ellas. Cuando se era permitida la poligamia, no permitía que se casaran entre 2 hermanas. O sea, no pongas a pelear a 2 muchachas. Eso lo decía Moisés más adelante. Pero entonces Jacob metió en la casa 2 hermanas. O más bien su suegro, que era el peor músico del Antiguo Testamento. Le pidieron la menor y dio la mayor. El peor músico de la Biblia. Lo cierto es que Jacob no escondió la preferencia que tenía por los hijos y por la mujer, por Raquel. Y le puso a José un vestido de colores. Preferencias. Usted se imagina, y tener vestidos de colores en el mundo antiguo era un testimonio de ser una élite social. Era como si a usted lo vistieran de Calvin Klein y a sus hermanitos de Traqui. Decía, mira papá, se fue para el Sambil de Punto Fijo. Se fue todo el día con él. Le compró en la Calvin Klein, le compró en la Tommy Hilfiger y a nosotros nos trajo para el baratillo. Eso va a generar resentimiento. ¿Cuántos de ustedes se pusieron ropa a los primos? Tenía un primo gringo, Vilito, que nos enviaba los pantalones. Claro, uno se ponía un pantalón Levi's gringo y decía, guará. El resentimiento social salía. Y ese Levi's. Y ese Levi's Strauss. Y ese Levi's California. Yo, ¿qué es eso? Un pantalón ruñido que me envió el primo mío gringo, que ya lo tenía ya para mecanear y me lo enviaron a mí. Entonces yo me imagino a Judá, a Rubén, a todos ellos, chicos, ¿cuándo será que nos vamos a comprar ropa nueva el 24? Nos están dando la ropa a Rubén, se la dan a Judá, la de Judá Leví, la de Leví sacarla, y así se estaban pasando la ropa. Y llegaba José con un vestido multicolor y decía, bueno, ¿y este artista qué? ¿Qué papá tiene preferencias? Y dice la escritura que no le podían hablar pacíficamente porque había resentimientos intrafamiliares. Una vez un amigo mío me dijo, mira, yo tuve, hermano, que esmechar el pollo en la casa. Porque si yo le daba el muslo a la mayor y le daba otra pieza que no le gustaba, ahí está, papi quiere más a la mayor. Y dije yo me voy a ahorrar este problema y esmechó el pollo. Y hacía una tapita y le echaba una cabeza. ¿Qué esta vez? Igualito para todos, para que no digan que yo quiero más a alguno.
Pero Jacob no tenía ese cuidado. Le dijo, vamos a ponerle al hijo preferido, al toñico, al que yo más quiero, al malcriado mío. Mientras los demás están trabajando, este estaba pajareando, averiguándole la vida a los muchachos. Le estaba averiguando la vida al resto de los hermanos. Era un espía, era un delator de la mala conducta de sus hermanos. Imagínense todo el clima de resentimiento. Por supuesto, estamos hablando de un adolescente que está en procesos de formación, un muchacho consentido y un muchacho que, a pesar del enorme porvenir que le esperaba, el Señor tenía un proyecto que forjar en su vida. Empezó a soñar, y el primer traje que usted puede ver, ese traje multicolor, era el traje que evidentemente tradujo gran parte de las expectativas y sueños de José. Un traje que viene a tipificar de alguna manera lo que traduce el llamado. Y es interesante, mis queridos hermanos, que a usted el Señor le va a dar promesas gloriosas. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para con sus vidas? Yo hago propias todas esas promesas para mí. La Escritura dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos creen que eso es para usted? ¿Cuántos creen, guarda silencio ante Jehová y espera en él y él hará? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Miren qué maravilloso, todo lo puedo en Cristo porque Él es quien me fortalece. Voy a tener garantía de contentamiento espiritual independientemente, invariablemente de mis circunstancias. El Señor garantiza contentamiento en mi vida. Te voy a dar el carácter, la fortaleza para poder afrontar cualquier circunstancia que tengas que afrontar. Yo soy el que te fortalezco. Qué gloriosa esperanza. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. ¿Cuántos dicen amén con la hermana Lourdes? Diga amén. Qué hermoso es saber, hay una gloriosa herencia esperando por nosotros. Usted sabe que el Señor dice de usted, a algunos les da pena decir de dónde son. A mí no me da pena decir que mi mamá es de Urumaco, ni de Llano Grande. Ni siquiera Urumaco. Urumaco era la ciudad. Llano Grande era un caserío. Es más, San Antonio era el caserío de Llano Grande. ¿Cuál es el problema de nuestros orígenes? Lo interesante es que usted pueda decir también, pero ahora en Cristo Jesús, yo he sido integrado a una familia de la cual se afirma de mí que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué identidad gloriosa! Tengo una patria celestial que espera por mí. Soy un peregrino en esta historia con nostalgia de mi hogar. Pero Dios te da promesas, y miren la promesa, como diría Martin Lloyd-Jones, concluyente, que viene a ser la respuesta integral a nuestros quebrantos, a los que amamos a Dios. Todas las cosas sinérgicamente, es la expresión empleada allí, en sinergia están operando para la consecución del bien de aquellos que Dios eligió para salvación. Qué hermoso es saber que estoy condenado a vencer. Y por eso Pablo nos llama los hupernicaos, los más que vencedores. Y puede decir el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Promesas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Promesas gloriosas. ¿Quién puede negar que son promesas terapéuticas? Gloriosas experiencias, las que esperan por nosotros en el mañana y también en nuestro hoy. Pero lo interesante de este planteamiento es que Dios te da una promesa y luego te pone en un contexto que parece negarla. Dios le dice y le revela en un sueño
que se estaban inclinando los manojos de trigo de sus hermanos, aún el sol y la luna, ante él. Y Jacob inquieto, pero que ya el muchacho se me puso pretencioso, parece que el trajecito Calvin Klein le cayó mal, se le calentó la cabeza. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Que tu mamá y yo también nos vamos a subordinar? Vamos a estar, bueno, eso fue lo que yo soñé. Y los hermanos decían, ah, sí es mirá lo pretencioso y lo presumido que es este tipo. Hermano, y hay algo interesante, hay que ser muy discreto con lo que Dios te promete y con lo que Dios hace muchas veces contigo, porque la envidia tiene el sueño muy ligero. El malestar que despierta el corazón de Caín todavía late en nuestra cultura. Todavía Caín resiente el esplendor de Abel. Y la Escritura dice que el carnal va a perseguir al espiritual. Así que quizás una de las lecciones de este ropaje es que usted tiene que ser muy discreto. No presuma lo que Dios hace, porque después de todo no lo hizo usted. Ya usted verá que esta es una de las grandes lecciones que José, cuando interpreta el sueño del faraón, en lugar de decir yo lo voy a interpretar, dijo, de Jehová es dar la sabiduría para entenderle. A su nombre sea la gloria. Se quita el ropaje del yo y decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero esta historia va a necesitar un proceso. Esta convicción biográfica va a necesitar ser procesada por un conjunto de realidades. Dios te da una promesa y ahora te pone en un contexto distinto que parece negarlo. Ahora los hermanos dijeron, vamos a matar a este muchacho porque ya yo no lo soporto. Yo no soporto a este muchacho. ¿Sabe que el resentimiento social es una cosa seria? Hay gente, si usted le cae mal a alguien solamente porque lo ve triunfar, o porque lo ve bien, o porque usted lo ve, si una mujer ve a otra mujer bonita y dice, ve qué bonita es, y usted empieza a sentir malestar por la belleza ajena, póngase en oración. Y una de las mejores maneras para usted batallar con eso es orar por la otra persona. Ore y explore, porque eso no viene de Dios, sentir el malestar por el triunfo ajeno. Sin embargo, esta familia, la familia fundadora, era resentida. Habían envidias, habían murmuraciones, habían lenguas detractoras, lenguas descalificadoras, y peor aún, el corazón de Caín estaba latiendo en el corazón de estos muchachos. Todo el hogar resintiendo de José. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Pero Rubén, como ya tenía una deuda con su papá, quiso mediar en el asunto y dijo, oye, ¿yo cómo me gano otra vez el favor de mi papá si me acosté con su mujer? Casi nada. Quiso poner algunos escollos y tropiezos y dijo, no lo maten, vamos a venderlo. Y él quería hacer tiempo para sacarlo, pero no. A los judíos les ha gustado los cobres siempre. Y dijeron, en vez de matarlo, vamos a venderlo. Entonces está como el chiste del tipo que consiguió a otra mujer con otro, parece que era un árabe que le gustaban mucho los cobres. Le dijo, te voy a matar. Y el tipo le dijo, te compro el revólver. ¿Cuánto? $2,000, vendida. Le dio el revólver $2,000 porque sí. Les gustaban los cobres y dijeron, mejor vendámoslo. Vamos a venderlo. Y lo metieron en una cisterna, rompieron el traje que les hacía crujir los dientes, lo llenaron de sangre y le dijeron al papá que una bestia lo había matado. Eso hizo, imagínense la fractura en el corazón de Jacob. No solamente perdí a su madre, que era la mujer a la que yo amaba, ellos viendo, mira cómo todavía llora, en vez de llorar por mi mamá. En vez de querer a mi mamá, quería a la otra, que era su tía.
Y de alguna manera este corazón resentido promovió el homicidio. ¿Sabe que una de las cosas más duras que yo he tenido que atender en la oficina fue una vez que llegó un hermano y me dijo: pastor, yo me siento muy mal y quiero pedirle permiso para estar aquí quizás 1 o 2 días, porque a mí me están buscando mis propios hermanos para matarme, porque están cobrando, estamos en el proceso de la herencia familiar y mis hermanos mayores, como yo no tengo la misma mamá, me están buscando, le pagaron un sicario para matarme. Esa es la vida de José. La Escritura dice que él clamó y lloró en la cisterna. Yo me imagino: Judá, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me haces esto? ¿Yo qué te hice? Y yo me imagino cómo lo golpeaban, cómo lo denigraban, cómo dejaron caer todo ese veneno acumulado históricamente, macerado en su corazón, viendo él con lágrimas y con consternación que la gente que lo debía amar lo estaba matando. Y qué triste es cuando tu propia familia te mete en una cisterna, hermano. Qué triste es cuando tu propia sangre o tus propios hermanos en la fe te arrojan a una cisterna. ¿Es posible? Es evidente que sí. Es evidente que sí. Pero aquí tenemos, como lo diría autores, Stephen Covey, en su libro Los hábitos de la gente altamente eficiente, Stephen Covey decía que José es uno de los personajes más proactivos de la historia. Tendría todos los elementos para el resentimiento, pero vestido con ropaje de alguna manera de príncipe. Ahora es entregado en una cisterna y dijeron: vamos a venderlo, y se lo vendieron a unos beduinos que eran ismaelitas, en este caso descendientes de Ismael, árabes, que estaban transitando, nómadas, que estaban transitando, y se lo llevó la caravana y lo vendieron como un esclavo. Yo me imagino cuando llegó José a la venta de los esclavos y decía: mira, ¿y este esclavo qué tal? Míralo, tiene todos los dientes. Usted sabe que aquí es doloroso decirlo, pero aquí en La Vela teníamos un mercado de esclavos. Es vergonzoso decirlo. Yo esto lo hablé en los 498 años de la historia de Coro. Me correspondió recrudecer quizás esa herida histórica que de alguna manera todavía está latiendo como un resentimiento en nuestros pueblos y que necesitamos superar en términos de asimilación cultural. Pero yo me imagino el valor de José, un muchacho que más adelante la Escritura dice que era de masculina presencia y de hermoso parecer. Yo me imagino lo bonito que era. Para que la Biblia diga que alguien es bonito es porque en verdad era bonito. La Biblia no agrega ahí nada de gratis. Yo me imagino se lo llevaron ahora con ropaje de siervo, de esclavo. Porque el Señor nos va a cambiar esa ropa, mi querido hermano, en nuestro proceso espiritual. ¿Y por qué necesitamos el ropaje del servicio? ¿Por qué necesitamos transitar por las arenas del quebranto, quizás del desconocimiento incluso de nuestro valor? Porque en el peregrinar espiritual del proyecto ético que Jesús persigue en nuestras vidas está este horizonte, nunca lo olvide. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese sí tenía el traje del esplendor glorioso, el traje de la gloria celestial. El Rey de Reyes y Señor de Señores asumió la condición de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ignominiosa condición. Ahora el Señor nos está diciendo: este traje de esplendor, te di promesas.
Estoy señalando el horizonte de nuestra búsqueda y hacia dónde yo me dirijo contigo. Te estoy prometiendo una herencia inmarcesible, incorruptible, maravillosa y sublime. Pero para la consecución de esos objetivos, el objetivo último, ni siquiera son las calles de oro o el mar de cristal. El objetivo último es que tú te parezcas a mí. Que tú te parezcas a mí. Y para que te parezcas a mí, yo hice algo que en literatura teológica se conoce como kenosis. Yo me vacié, yo me despojé y me quité el ropaje y me puse el vestido del servicio. Y qué bien nos viene trabajar en este horizonte. ¿Sabe que nosotros podemos, en vocabulario, alguien podría decir, los pastores, ¿qué deben hacer? Yo creo que un pastor tiene que hacer todo lo que pueda. ¿Limpiar baños? Claro que sí. ¿Por qué no? No, pastor, ¿cómo va usted a limpiar un baño? ¿Y vos qué crees que soy yo, Ricky Martin? ¿Por qué yo no puedo limpiar un baño siendo un pastor? ¿Por qué yo no puedo limpiar el frente de la iglesia o pintar el frente de la iglesia siendo pastor? ¿Por qué no? ¿Qué descalifica en mi vida el que yo limpie las sillas, las recoja o las vuelva a poner? Si el Señor al que yo sirvo se vistió con traje de esclavo, en verdad tenemos una mala perspectiva, mis queridos hermanos. Yo siempre relajo con este chiste que ya ustedes se lo saben, pero me encanta volverlo a echar porque yo sé que alguien lo va a ver de nuevo y le sigo echando candela a este tema. El de Moisés Román cuando se encontró en el aeropuerto en San Juan de Puerto Rico con uno de los televangelistas más famosos y se lo consiguió y él dijo, oye, está este tipo aquí, voy a tener que saludarlo por educación porque no me cae bien. Pero voy a saludarlo por educación porque mi fe me enseña que yo debo saludarlo. Entonces él dice, él iba así caminando a darle la mano y un circuito de guardaespaldas lo pararon y dijo, ¡no lo toque! ¿Cómo así? No lo toque, guardaespaldas armado. ¿Cómo así? No, porque cuando él está bajo la unción, si usted lo toca, usted se puede morir. A lo que respondió el hermano Moisés Román y dijo, vaya, al Señor Jesucristo uno lo toca y lo sana, y uno toca uno de estos calimbis y lo mata. O sea, él tiene más poder que Jesucristo. Hermano, qué equivocados estamos en términos de lo que el ministerio traduce. El ministerio, hermano, bien entendido, es un espacio de sufrimiento. Es un espacio de prueba. Es un espacio donde usted estará en guerra abierta con el reino de las tinieblas de manera permanente y agotadora. Muchos ven solamente el esplendor de la fachada social de la actividad pastoral, las consideraciones que pueden tener con uno, que tampoco son necesarias tenerlas. Porque si mi Señor fue tratado de esa manera, ¿por qué yo quiero que me traten con esplendor? Esto no es un tema de estatus, es un tema de servicio. Y nos viene bien ponernos el ropaje de la humildad y en vez de estar con prerrogativas y exigencias, venir a decir, ay de mí si yo no predicase el evangelio. Porque no solamente estoy dispuesto a dar lo mío, sino mi propia vida por causa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Aunque amándoles más, sea amado menos. Tenemos que quitarnos ese conjunto de ideas de Toñeco. Yo soy hijo del rey. Claro que eres hijo del rey. Y como eres hijo del rey de reyes y señor de señores, te vas a tener que quitar el traje de colores y agarrar un lebrillo y meter los pies de los santos y lavar los pies de los santos y secárselos con una toallita. Porque entonces el servicio viene a glorificar a tu Dios. No te envilece, te forma, te acrisola, te da el carácter del rey. Aquí tenemos entonces un camino muy distinto, un camino descendente,
del traje de los sueños al traje del servicio. ¿Quién te dijo a ti que por limpiar los baños de la iglesia eres menos que el predicador? ¿Quién te lo dijo? Porque Satanás se va a encargar de hacértelo saber así. Y tú, ¿ves? El pastor enflusado y tú ahí barriendo el frente. Bueno, yo no tengo por qué contar lo que yo hice para el Señor, pero a la prueba me remito. Como decía el apóstol Pablo, como si fuera necio, como si estuviera loco, voy a hablar. Y esta es mi defensa. Cuando yo era diácono, teníamos que llegar a la iglesia a las 4:30, 5 de la madrugada, sacar 1000 sillas de la iglesia para armar la escuela dominical afuera de la plaza centenaria, armar las carpas y cuando se acababa la escuela dominical, meter 1000 sillas más para dentro de la iglesia, barrer el santuario para 3500 personas, limpiar todas las sillas, y eso no teníamos que decírselo a nadie. Pero tengo una buena noticia para los que sirven en la casa del Señor, para los que saben y entienden que el servicio no es un elemento denigrante, para los que han entendido que el ropaje de encontrarnos en la casa de Potifar, ya veremos qué va a involucrar esto, va a traducir fidelidad y mayordomía. Amados hermanos, nos esperan esas pruebas. ¿Qué tan fiel eres tú en el servicio? Tú eres fiel solamente esperando el premio social, el reconocimiento público. No te basta el reconocimiento de tu Señor. Si no te basta el reconocimiento de tu Señor, estás trabajando con motivaciones equivocadas. Se puede hacer lo correcto con motivaciones equivocadas. Y el Señor va a permitir que ese atavio esté con nosotros largo tiempo para enseñarnos a entender que el auditorio que realmente importa es como decía el apóstol Pablo: si yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Yo tengo el auditorio de una sola persona, y es que cuando ves el rostro de Jesús sonreír, ¿qué me importa a mí lo que el mundo diga? Ahora, si Jesús no sonríe, ¿qué me interesa que el mundo sonría? Si Jesús no está contento con lo que yo hago, ¿qué me interesa un Grammy? ¿Qué me interesa un Oscar? ¿Qué me interesa un Nobel? Si Jesús no está, me ha dado la espalda y no veo el resplandor de su rostro. El premio de nuestro servicio es Cristo mismo. A su nombre sea la gloria. Ese es el auténtico premio. Pero qué caravana dura después de ser el toñeco del hogar, después de ser el consentido de la casa, que te pongan el traje del siervo, que te pongan la actitud humillante de tener que afrontar lamentablemente la condición social de no ser nadie. Y se parece el peregrinar de José al de Moisés, que después de pasar 40 años en Egipto, siendo el príncipe de Egipto, ahora el Señor lo lleva para el desierto de Madián a pasar 40 años a ser un don nadie, a ser un pastor de cabras. Pero después por 40 años más, nos recordaba Moody, ahora el Señor está llamando a Moisés para demostrarle lo que puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Después que nuestro ego es estrujado, después de que nuestras prerrogativas son puestas en contexto, el Señor exalta a los humildes. Pero es peligrosísimo darle exaltación a un soberbio. Es muy peligroso. Y el Señor sabe que tiene que cuidar nuestro corazón. Mientras usted sirve, hermano, mire lo que el Señor anticipa. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo creo que usted debe tener el mismo fervor para dirigir un culto dominical con mucha gente que para dirigir un culto en un servicio de oración. ¿O es que necesitamos un escenario esplendoroso para servir al Señor?
No necesito un auditorio. Si la canción es para el Señor, no para la gente. No es para la gente. Claro que ministra a la gente, claro que trae bendición, pero el horizonte último es que usted busque que eso suba como un incienso fragante. Si usted es fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, hermano. Y la Escritura dice de José que lo compró Potifar, el capitán del ejército de Egipto. Un capitán. Yo me imagino el esplendor social de Potifar. Y la Escritura dice que todo lo que Potifar no se tenía que preocupar por nada, porque todo lo que Dios había delegado en José, lo que Potifar había delegado en él, prosperaba, le iba bien. Pero la expresión interesante es, mira, no está tu familia, no te está apoyando nadie, no, tu papá cree que tú estás muerto, tus hermanos te intentaron matar y te vendieron, te dio la espalda al mundo, pero el texto arquimédico, el punto arquimédico de esta narrativa es la siguiente: pero Jehová estaba con José. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso Jehová te recogerá. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es saber que esa es la compañía proactiva. El caminar con Dios, hermano, siempre hará prosperar tu camino. Y miren todos los agravios y todos los elementos que traía en su contra el propio José. Decir, oye, él podría estar lleno de resentimiento, pero no veo una sola palabra, sino que todo lo que él hacía prosperaba. Puedo inferir que José meditaba en las palabras de su abuelo Abraham. Puedo inferir que meditaba en las palabras de su abuelo Isaac, de su bisabuelo y de su abuelo. Yo me imagino que él en las noches largas, como esclavo, meditaba, he aquí yo haré de ti una nación grande. Y él soñaba mirando a las estrellas mientras estaba en una carpa, quizás con preso, estoy especulando. Pero se me ocurre pensar que él meditaba en lo que Dios había dicho. Porque el Salmo 1 nos recuerda que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bueno es entonces entender que aquel pensamiento de nuestro Dios persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo me imagino la confianza de José. Y puede decir Potifar, oye, este muchacho desde que me agarró la granja, yo no me preocupo de nada. Aquí los chivos, las vacas, los pollos, los aguacates y todo lo que le puse en la mano a muchacho, ahora tengo a 100 por 1. Este muchacho es un administrador genial. ¿De dónde habrá salido este muchacho? Y él dijo, qué buena compra hice, qué buena alianza hice con este muchacho. Pero ¿sabe qué? Ahora este vestido de servicio va a ser probado también con la fidelidad, hermano. Y la forma en la que nosotros resistimos la tentación habla mucho de la forma en la que Dios está trabajando con nosotros. Porque este muchacho, la Escritura luego dirá que era de hermosa presencia y de masculino parecer. Yo me imagino que para que digan que era de masculino parecer, era porque era un tipo atlético. Náguara Galán debió haber sido el muchachito. Su mamá era bellísima, ¿verdad? De una reina salió un príncipe. Y para que la Biblia diga que el tipo era bonito, era porque debió haber sido Brad Pitt para no pudo haber sido un tipo de mal aspecto. Al punto que la mujer de Potifar dijo, mira el caramelito que me trajeron para la casa, chico. Y pusieron a cuidar la hacienda a este bombón tropical. Y la tipa le puso el ojo, muchacho. Y le dijo, acuéstate conmigo. Y yo me pongo en el contexto de José. ¿Cuánto maltrato había sufrido José? Piénselo. El escarnio, la humillación, el desprecio,
la violencia, la descalificación, la humillación de ser vendido como un esclavo, de ser tratado como un esclavo, de ser de la ínfima categoría social después de haberse vestido de multicolores. Pega más eso. Pega más ser rico y después pobre que ser pobre y después rico. Va a pasar bastante trabajo. ¿Y cómo se debió haber sentido? Oye, esta tipa es la única que me ha hablado con cariño desde hace mucho tiempo. Después de tanta cuerazón que me han dado, después de toda la violencia que yo he sufrido, no me caerá mal un abracito, chico. No me caerá mal una caricia. No me caerá mal una palabra de afirmación. No me caerá mal besos en vez de piedras. Amor y afirmación en lugar de denigración. La verdad es que la mujer de Potifar estaba diseñada perfectamente para hacer fracasar un proyecto espiritual. Porque Satanás no te va a poner lo que no te gusta o lo que no necesitas, quizás natural y terrenalmente. La tentación va a tener el rostro de tu necesidad en muchas ocasiones. Y la necesidad afectiva de José, la necesidad emocional de José, lo pudo haber llevado por los derroteros de Sansón, que después de un quebranto moral y emocional, en lugar de refugiarse en los brazos del Señor, se refugió en los brazos de Dalila. Y perdió todo el vigor y la fuerza al entregarse en los brazos equivocados. Pero la fortaleza moral de este vestido es lo que decíamos la semana pasada. Usted haga lo correcto y deje lo demás en las manos de Dios. Este muchacho, tengo que decirle a los caballeros esto. Si usted le está escribiendo a una mujer, o peor aún, usted le está escribiendo a una mujer, interrumpa eso de inmediato. No juegue y piense que no va a pasar nada. No sé por qué estoy diciendo esto. Pero mi querido hermano, si usted lo están escribiendo, no piense usted que no va a suceder nada. Usted es fuerte, usted tiene a Cristo, usted va para la iglesia, usted tiene la familia que ora por usted. Usted va a caer si usted no huye por su vida. Vas a fracasar. Y las consecuencias van a ser inevitables, dolorosas, vergonzosas. Vas a perder tu esplendor y va a traer muchísimo dolor a ti y a los que te aman. ¿Cómo se gestiona un proceso cuando alguien te busca y te invita al placer? Las mujeres quizás no pueden entender lo abrumadoramente difícil de esta prueba, es porque la sexualidad masculina es muy distinta a la femenina. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que las mujeres se pudieran haber identificado con la privación emocional de José. El maltrato en el hogar, el maltrato por parte del marido, el no reconocimiento de su valor, y que venga otro y le diga que sí es bonita, que sí es buena mujer, que sí. Entonces viene el otro a compensar lo que aquel no dio. La mujer de Potifar podría ser la excusa perfecta para un adulterio. Podría decir alguien terrenalmente. Pero ¿cómo usted gestiona esta prueba? El apóstol Pablo habló claramente a su joven discípulo Timoteo. Y los Timoteos de esta casa, tomen nota y subrayen el texto bíblico. Huye de las pasiones juveniles. No discutas. No te entretengas, no te pongas a decirle no me busques, no, bloquéala. Huye por tu vida, hermano. Estás queriendo abrazar el fuego sin que tu seno o si tu cuerpo se prenda en candela. Esa es la expresión bíblica para ese concepto. ¿Quieres abrazar el fuego sin que tu pecho se queme? ¿Tú crees que puedes jugar con candela sin tener consecuencias? Pues la exhortación bíblica es esta: huye de las pasiones juveniles. No razones, no reflexiones,
Pórtate si es posible como un patán, pero sella ese teléfono, despide, ora por esa persona y pide oración por ti porque lo vas a necesitar. El hermano Charles Swindoll, un eminente escritor, mi querido hermano, yo les recomiendo todo lo que nuestro querido hermano Charles Swindoll, cariñosamente conocido como Chuck Swindoll. Chuck Swindoll escribió un libro que usted se tiene que leer, El despertar de la gracia. Ese es un libro bellísimo. Cómo vivir por encima del nivel de la mediocridad, de Charles Swindoll. Tiene una serie de biografía de personajes bíblicos formidable. En verdad, el hermano Swindoll ha sido una bendición maravillosa. Participó en la guerra de Corea. Debe tener más de 90 y pico, ya casi centenario, nuestro hermano Charles Swindoll. Pero Charles Swindoll nos dejó una estrategia que luego Billy Graham también la compartió para que la masculinidad cristiana supiera cómo afrontar el problema de la tentación sexual. Mira el problema ético que esto puede traer. A mí me dijeron en el seminario y todos mis mentores me dijeron, tienes que tener cuidado de dos cosas en el ministerio, Jorge. Y ahora yo quiero decírselas a ustedes también. A los jóvenes, a los que son mis Timoteos, mis hijos en la fe, me corresponde ahora recordárselo a ellos también. Cuídense de estos dos aspectos, de el dinero y de las faldas. Estos dos aspectos, si no los cuidas, vas a tener problemas. Son aspectos que Charles Swindoll diría, ¿cómo gestionamos entonces esto? ¿Cómo podemos evitar la tentación? Porque ¿nos criaron machos o no? ¿Qué pasó? Fuerte amén. Macho que se respeta. ¿Qué pasó, Barquilla? Nos criaron machos y nos dijeron, no, es de hombre chapalante o no. ¿Saben que no hay nadie más machista que una mujer cuando pare un varón? Cuide sus vaquitas, mi torito está suelto. Es trabajo de él ser varón. Cuide usted su vaquita, que yo crío un varón y ese va a echar para adelante. ¿A cuántos los tíos y algunos padres irresponsables no les dijeron, cuando cumpla 15, lo llevo para que las prostitutas? Y así nos criaron. Yo me imagino que alguien formado en esa concepción de masculinidad antibíblica ve a José y dice, pero ¿y qué le pasó a José? Tenía que echar para adelante. La verdad es que le hubiera venido muy bien las caricias de esa mujer, pero miren lo ético de este personaje. Yo voy a hacer lo que mi Dios espera, y la interpretación que él daba, cómo yo voy a dar cuentas a mi Señor. Charles Swindoll decía, hermano, cuando tú afrontes una prueba de este tipo, busca personas de mucha confianza y compárteles tu lucha. Diles que estás luchando con la tentación. ¿Qué va a servir la tentación? ¿Qué va a servir esta información? Que vas a tener una comunidad de personas evaluando tu carácter. Hermanos en la fe que van a estar orando por ti, maduros. Usted no le puede decir esto a cualquiera. Por eso tus mejores amigos tienen que estar en la iglesia y elegir personas maduras para compartir tus luchas. Gente que no es hipócrita, que, ay, mira lo que le está pasando a él y a vos también te pasa, sinvergüenza hipócrita. O como dice el Rabacuco, Capo Guzmán, sicario. ¿Tú te crees que esa lucha también es tuya o de tu hijo o de tu hija? No seas hipócrita. Claro que esa es una batalla propia de la naturaleza humana y corrupta. Y si el hermano comparte su lucha, lejos de tú señalarle, decía el apóstol Pablo, aun si lo sorprendes en una falta, ¿qué debe hacer usted si sorprende a algún hermano en una falta? Vosotros que sois espirituales, restauradle. No dijo apedreadle o denigradle, restauradle. Diga conmigo, restauradle.
considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Porque el peor escenario que usted tiene para gestionar esta crisis es decir, a mí no me va a pasar esto. Esto no me va a pasar a mí. Y le voy a contar el testimonio de un hombre y de una mujer que llegaron a mi oficina. El hombre me dijo, mi mayor virtud era sacar a las mujeres que se me metían desnudas en la universidad, en mi residencia. Y me entraban desnudas y yo les abría la puerta y las sacaba del cuarto. ¿Y sabes qué? Después de 40 y pico de años, caí con una secretaria. Mi mayor fortaleza después fue mi debilidad. La otra historia fue una dama que me dijo, yo era la primera en señalar a las adúlteras de la iglesia. En mi cabeza no cabía que una mujer pudiera mirar a otro hombre estando casada. ¿Y sabes qué, Jorge? Yo fracasé moralmente con un trabajador de la empresa. Considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Y hay algo más. Si usted es soberbio, que esa es una forma de soberbia moral, la carne se va a encargar de demostrarte que no eres quien tú piensas ser. Que esa virtud no es tan indoblegable como tú pareces. Huye de las pasiones juveniles. Comparte tu lucha con otros. Billy Graham decía, yo hablaba de mis luchas con otros hermanos. Ellos a su vez conmigo. Nos cuidábamos. ¿Dónde está ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás con ella? No se te ocurra llamarla, no te acerques donde está. Mantente lejos de allí. Y así muchos predicadores, hombres, se han cuidado del fracaso moral, de la posibilidad de la contingencia, y así usted también debe generar un grupo de personas con los que usted comparte esa lucha. Pero si usted no tiene ese grupo, o aún teniéndolo, la forma en la que usted gestiona la tentación es huyendo. Huya de allí. Hay un punto de no retorno en el pecado sexual. Hay un punto donde usted no va a querer devolverse. Porque la naturaleza nuestra, así Dios la diseñó. Mal gestionada te lleva por esos derroteros. Pero José entonces dijo, yo no voy a fracasar. Le dejó el vestido y se quedó desnudo el muchacho. Imagínense la garra que le echó la tipa. Que le quedó la túnica, me imagino la ropa de José, y José salió semidesnudo. Ahora usted, una mujer desdeñada, me dejaste con los crespos hechos. Te parezco fea. No te gusto. ¿Vos crees que no soy bonita? Dígame el cifrino ese, qué ridículo. Yo he tenido novios más bonitos que él. Qué ridículo. No quiso echar para adelante, poco hombre. Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Y dijo, y lo incriminó, ahora viene otra prueba más, la lengua detractora. Y dijo, me intentó violar. Métanlo preso, porque deshonró esta casa intentando violentarme sexualmente. Justamente todo lo contrario de lo que él había hecho. Y aquí estamos ante una crisis muy seria, hermano, padeciendo por causa de la justicia y afrontando un nuevo desafío, porque él no hizo nada para que pasara esto, él hizo todo lo contrario para adquirir reconocimiento y virtud. Alguien podría decir carnalmente, oye, pero si hubieras echado para adelante con ella, te hubieras quedado con lo del viejo, con ella, y hubieras resuelto tu vida. Eso es lo que Satanás iba a plantear. No estuvieras preso si hubieras echado para adelante. No le hagas caso a ese predicador que diga, haz la voluntad de Dios y deja todo lo demás en sus manos. Te estás dando cuenta que eso no da fruto. Que si haces la voluntad de Dios te pueden meter preso. Pues el ropaje que en este momento José tiene es el ropaje en donde usted y yo tendremos que traducir nuestra fidelidad
y en donde Dios está a punto de probar las motivaciones que se esconden detrás del servicio. Vamos a ver si realmente tu devoción y amor es auténtica. Hermano, qué prueba tan tremenda y lacerante la que está afrontando José. Hay interesantes caminos que podríamos seguir. Yo este libro, Las 48 leyes del poder, es un libro que no le recomiendo. Sí le recomiendo a los lectores, para poder decir lo que decía el apóstol Pablo, no ignoro las maquinaciones del enemigo. No las ignoro. El apóstol Pablo podía decir, yo puedo anticipar por dónde viene Satanás. Pero usted en su peregrinar espiritual, mi querido hermano, invariablemente va a pasar por estas alcabalas por las que José pasó. Usted va a tener que, en el progresivo desarrollo de la fe, usted va a tener estos mismos escenarios, quizás con otros planteamientos, pero su fidelidad va a ser probada. Y en este punto de la caravana, Satanás te va a proponer cosas como estas. ¿Tú realmente quieres triunfar y quieres tener poder? Porque después de todo, si el evangelio de la prosperidad nos oferta dinero, mansiones, viajes, comodidad y todo lo que después de todo el mundo persigue, era lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación. Si tú te inclinares ante mí, yo te doy todos los reinos de la tierra, todo el esplendor político y económico. Hermano, hay que ver, y alguien podría decir, ¿usted se opone a la prosperidad? Claro que no. Amado, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Pero es que lo que tenemos que reformar dentro de la perspectiva apologética, expositiva contemporánea, es que Cristo no vino a hacernos ricos. Muchos de nuestros héroes de la fe murieron crucificados, decapitados, mártires por razón del evangelio. Y fueron auténticos héroes, hombres y mujeres, que nosotros no les llegamos ni por los tobillos, hermano. Con una cualidad, ver mi miserable vida al lado de un Jerónimo Savonarola, o ver mi pobre vida al lado de un John Hus, de hombres como Adoniram Hudson, como Hudson Taylor, 8 años en Birmania sin ver un solo converso, que se te mueran tus hijos y tu mujer por servir al evangelio y seguir fiel en el llamado. ¿Cuántos tenemos la tentación de huir con un uñero, con una mala contesta, con una mala cara? Y estos hombres que son una nube de testigos evaluando nuestro peregrinar, pero si yo perdí mi familia por razón del evangelio, estos están hablando de estupideces y objetivos que el evangelio nunca prometió. Claro que me espera una herencia incorruptible. Claro que me esperan cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Pero yo tengo ambiciones mucho más sublimes que las ambiciones terrenales de este evangelio de caricatura que se nos está ofertando. Mis ambiciones son eternas, no terrenales. A su nombre sea la gloria. Hay un evangelio muy distinto. El evangelio de hoy, que pretende el dominio, al igual que el Vaticano en la Edad Media, ver cómo echarle mano a Roma para conquistar el mundo económico, no misionero. Las misiones son los bancos, no las almas. Esto te lo van a predicar como estrategia alternativa a la que José propone. ¿Quieren escuchar la cátedra, como diría C.S. Lewis, cartas de Satanás a su sobrino? O de un demonio de Satanás a un demonio novato. ¿Qué le propondría Satanás a la mente de un hombre? Busca llamar la atención a cualquier precio. Tú tienes que ser visible. Tienes que llamar la atención. Tienes que tener
visibilización de tus actividades. Llama la atención. Sé protagonista. Logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. El esfuerzo es que tú te lleves la placa. El mejor trabajador, el mejor cristiano. Vean, aquí está, este soy yo, Calembe Placa. Yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios. No tengo nada de qué jactarme, porque hasta el mejor esplendor de mi servicio, si yo fuera el mejor predicador, el mejor pastor del mundo, el mejor expositor o el mejor ministro del evangelio, ¿sabe lo que van a decir de mí? Siervo inútil, buen siervo fiel, quizás. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero al igual que los 24 ancianos, si es que me dan alguna corona, porque yo soy salvo por gracia, absolutamente por gracia. Si dependieran de mí, yo no podría alcanzar ese objetivo. Yo se lo debo todo a Él. Yo no tengo nada de qué acreditarme. Si me dan una corona, lo que me restará hacer con los 24 ancianos es quitármela y tirárselas a los pies del auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es auténtico Alfa y Omega de nuestras vidas, el auténtico artífice de mis victorias, al quien le debo todo. ¿Cómo no voy a ofrendarme yo también? ¿Cómo no consumirme por Él? Pero Satanás te va a ofrecer, trabaja en la iglesia y ni se te ocurra que no vean lo que hiciste. Pelea si no te dan una placa. Logra que otros trabajen por ti, pero nunca deje de llevarte los laureles. El Señor te puede decir en el otro oído, escucha bien lo que Dios te dice a los que tienen el ropaje del servicio de José. Lo que tú haces en secreto es un escándalo en los cielos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos quieren llenar de escándalo el cielo? El Señor te está viendo y no es injusto para poner y dar la espalda, para ser injusto y no premiar tu servicio. La invitación en este momento de la historia es: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Haga que la gente dependa de usted. Muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. Caramba. Finja candidez para atrapar a los cándidos y muéstrese más tonto que su víctima. No se comprometa con nadie. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. Hagan que sus logros parezcan no requerir esfuerzo. Juegue con las fantasías de la gente. Controle las opciones. Haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. Miren qué más propone. Arme espectáculos imponentes. Eso te da crédito. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Evite imitar a los grandes hombres. Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás, no sobre el pensamiento. No enseñes a pensar a la gente, te tumban. Manipúlalos emocionalmente. Así dependen de ti. Sigamos viendo. Bueno, son 48 leyes. No vaya más allá de su objetivo original. Al triunfar, aprenda cuándo detenerse. Nunca se muestre demasiado perfecto. Menosprecie las cosas que no puede obtener. Ignorarlas es la mejor de las venganzas. Naguará, este libro lo escribió Satanás. Increíble. Pero ¿usted qué cree? Así piensa el mundo. Ese es el mundo gerencial. Ese es el mundo de la realpolitik. Ese es el mundo detrás de las fachadas sociales. Ese es el mundo de las bestias que vio Daniel. Que en la visión de Nabucodonosor era una estatua esplendorosa, hermosa, estética,
con rostro de oro, pecho de plata, pelvis de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro, pero era una estatua hermosa. Esa es la visión del trono desde una perspectiva terrenal. Pero desde una perspectiva celestial, eran bestias aberrantes las que se escondían detrás del poder. Un oso que cojea y que tiene costillas en su boca. Un león que estaba enhiesto y tenía alas. Un leopardo de 4 cabezas que tenía alas. Y una bestia inefable que traduce luego a Roma, que ni siquiera tenía de todas y que desmenuzaba con sus patas. Así es lo que Satanás va a ofertar en nuestras alternativas éticas para el triunfo y lo que José tuvo que combatir en tiempos de crisis. ¿En qué ropaje te encuentras tú? ¿Tienes el ropaje del servicio? ¿Tienes las ropas de la humildad? ¿Estás trabajando como quien mira al invisible o estás esperando el reconocimiento público? ¿Tu corazón está lleno de resentimientos por un pasado que tú no administrabas? Vamos a seguir explorando esto la semana que viene y seguiremos meditando juntos en este maravilloso personaje. Pero mientras tanto, este joven nos enseñó: hagamos lo correcto y dejemos todo lo demás en las manos de Dios. ¿A dónde nos lleva Dios si nos abandonamos en esas manos? ¿A dónde nos va a llevar el Señor si yo deposito absolutamente mi confianza en Él? Ya ustedes saben a dónde lo va a llevar. Nunca usted será más fuerte que cuando se encuentre de rodillas, porque la garantía de tu victoria es que Dios esté contigo. ¿Cuántos dicen amén?